Hola amigos, hola amigas, vecinos, vecinas. Estamos con un nuevo capítulo de Derechos Hablados. Y hoy he invitado a Fernando Leal, en primer lugar, amigo, en primer lugar. Nos une una amistad que ha nacido hace unos 3 años más o menos, desde que nos juntamos en un cafecito a conversar en los tiempos en que no nos imaginábamos que iba a haber una pandemia. Y de ahí en adelante hemos seguido trabajando y compartiendo en conjunto. Y hoy debo reconocerlo, y esto es un punto de vista personal, uno de los mejores abogados de derechos humanos en Chile, que ha estado en la lucha junto al pueblo chileno desde el estallido. Hola Fernando, amigo, ¿cómo estás? Hola Helmut, un gusto de saludarte. Gracias por esa presentación. La verdad que me honra siendo mi amigo y la verdad que no creo en ningún caso ser uno de los mejores abogados de derechos humanos, ¿ah? Pero, pero sí, lo que tratamos de hacer en definitiva es darle un poco de contenido social al oficio que uno tiene, porque yo soy un abogado convencido que Mm. la profesión que tengo no es tan solo para satisfacer la necesidad mía y de mi familia, sino que también eh, hay una obligación de cumplir con una función social. Y bueno, eso es lo que tratamos de hacer desde el mundo de los derechos humanos. Entremos al grano, Fernando, vamos, pero vamos al tiro del grano, a un tema que es hoy en día creo que uno de los temas más complicados que se han dado en estos últimos días, que es la situación de Fabiola Campillay. Eh, Nos gustaría entender porque la sensación que queda es que no hay justicia. Si uno entra a investigar el tema, eh, aún no hay una decisión de la justicia con respecto a este carabinero que le dispara la lacrimógena a Fabiola. Si nos pudiera explicar bien lo que está pasando y por qué queda este registro en la gente, en todos nosotros, de que no hay justicia en Chile con respecto al tema de Fabiola Campillay. Mira, hablar del tema de la impunidad y particularmente el caso Fabiola Campillay me hace irme automáticamente, si la memoria no me falla, a enero del 2020, cuando hubo en el ex Congreso Nacional un foro latinoamericano sobre los derechos humanos. Sí. A mí en ese foro me tocó exponer, me invitaron, y la exposición mía tuvo que ver con cuál era la responsabilidad del Poder Judicial en el estallido social. ¿Ya? Porque se había hablado mucho respecto de la responsabilidad que tenía la clase política, la élite, los empresarios, en fin. Pero, ¿cuál era la responsabilidad del Poder Judicial en esta indignación ciudadana? Y claro, uno empieza a hacer recuerdo de distintas cosas. Por ¿Mm? ejemplo, hubo una chica que vivió gran parte de su infancia en Sename y que me acuerdo que poco antes del estallido social interpuso un recurso de protección para que se creara en Chile una comisión de verdad y reparación del verdadero holocausto que han vivido los niños del Sename, Sí. y el Poder Judicial dijo que no, le rechazó el recurso. Una profesora en el norte de la tercera edad que interpuso también un recurso para poder retirar sus fondos previsionales porque tenía una enfermedad grave, y el Poder Judicial dijo que no. Te Eh, sumaría un caso importante. La solicitud que le hicimos a Sebastián Piñera desde la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico para crear la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, a la cual ni siquiera nos dijo que no, ni siquiera se dignó respondernos. exacto. Bueno, y tú ves por otra parte que en general las personas que se encuentran privadas de libertad, un 50% de esas Mm. personas provienen del Sename, o sea, pasaron su infancia en instituciones colaboradoras del Sename, Mm. versus una clase política que cuando comete ilícito sean verdaderos perdonazos, porque la fiscalía usa la facultad de no perseverar, porque le da salida alternativa, Sí. porque le dan clases de ética.
Entonces, hay una indignación que está súper fundada en la ciudadanía, porque efectivamente esta justicia que tenemos no es justicia, valga la redundancia. Y en ese contexto, lo que ocurrió con Fayolo Campillay es una clara muestra de ello, que se da también dentro de un contexto mayor. Desde el 18 de octubre del 2019, con el inicio de la revuelta, se empiezan a cometer graves, reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Después voy a explicar por qué, el cómo, cuándo y por qué son graves y sistemáticas. Y resulta que en marzo de este año, el Ministerio Público informó de las estadísticas que tenían respecto de los casos investigados por violación a los derechos humanos. ¿Ya? Y fíjate, la Fiscalía comunicó que el 46%, o sea, casi la mitad, de las causas por violación a los derechos humanos ocurría post-estallido social, se archivaron. 3.050 casos. Y eso es que hay una cifra negra, y te lo digo porque yo, como abogado de derechos humanos durante el estallido social, estaba en un colectivo de derechos humanos, nos apostamos en el hospital, nos apostamos en las comisarías para resguardar las garantías de los detenidos, y había mucha gente que estaba herida y que no quería hacer denuncia porque tenía miedo. Sí. O sea, estamos hablando entonces de una cantidad pero tremenda de casos de violaciones a los derechos humanos, y están ahí archivadas. Y fíjate que a marzo de este año, cuando la Fiscalía informó esta situación, tenían un solo condenado, que era un carabinero, Gabriel Maulén Báez, quien fue condenado por homicidio frustrado, por haberle disparado una bomba lacrimógena por la espalda a un manifestante a 8,5 metros, y que más encima fue condenado a 5 años con libertad vigilada. ¿Ya? O sea, yo te hago la comparación, siempre las comparaciones son odiosas, pero para que nos pongamos un poquito y digamos, oye, ¿de qué estamos hablando? Sí. Felipe Santana Torre, que es un chiquillo al que yo defiendo, fue condenado en Puerto Montt por supuestamente el incendio frustrado de la Catedral de Puerto Montt. Sí. Un chiquillo que había estado con una infancia súper complicada, vulnerable, con discapacidad, en fin. Y resulta que lo condenaron a 7 años por haber intentado quemar la catedral, que a mi juicio no fue así, pero en fin. Y este hecho le disparó a una persona en la cabeza, y 5 años con libertad vigilada. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué tipo de justicia es esta? Una justicia de clase, una justicia que siempre está en los poderosos, una justicia que siempre resguarda a la élite y que persigue a la pobreza y persigue a los vulnerables. O sea, el caso de Fabiola Campillay, además, han pasado casi 2 años. Sí. 2 años. Y el tipo alcanzó a estar un día privado de libertad en la cárcel en Santiago 1. Entonces, hay un tema claro de impunidad, a mi juicio, con violaciones graves a los derechos humanos. Fíjate que el carabinero que tiró a un chico desde el puente Pío IX al Mapocho, que lo lanzó, no está con prisión preventiva, tampoco. Yo en ese caso soy abogado querellante, por lo tanto conozco la causa. Entonces, hay un tratamiento que es absolutamente disímil respecto de hechos, no sé, pues, desórdenes públicos, barricadas, en fin, en donde el Estado y el gobierno ha sido súper estricto en aplicar la ley de seguridad interior del Estado, querellarse. Te pregunto, una querella, que haya presentado el gobierno, el ministro del Interior, por hechos constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos. Me hiciste acordar el caso que vimos acá mismo en el programa hace unas semanas atrás, de uno de los presos de la revuelta de San Antonio, que está acusado por un detective, y el detective lo acusa que al verle los ojos, le vio en sus ojos la intención de querer matarlo. Y por eso está adivino, preso. además. ¿Cachai? O sea, yo conversaba con su pareja, con su compañera,
y yo trataba de entender lo que ella me estaba explicando, porque, o sea, yo lo que entiendo, puedo acusar a alguien de un intento de homicidio porque lo veo con un cuchillo, abalanzándose arriba mío, no sé, me tiro una piedra a la cabeza, pero le vio en los ojos. Y eso dice el juicio, que le vio en los ojos la intención de querer matarlo. Bueno, mira, hay alrededor de 100 funcionarios formalizados de miles de investigaciones penales, de miles. ¿Ah? Entonces, algo no concuerda. O sea, ¿qué está pasando con nuestra justicia? ¿Qué está pasando con nuestro Ministerio Público? Que en los casos de derechos humanos, derechamente, hay un actuar poco diligente, en donde las medidas cautelares que se aplican son absolutamente bajas para la penalidad asignada al delito y para la gravedad de lo que ha ocurrido, versus los cabros que están privados de libertad, algunos de los cuales han pasado más de un año privados de libertad. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de Darío Chacón, un chico que fue acusado de quemar la iglesia de Ancud, y que fue absuelto, salió libre, baja y polvo, Sí. y estuvo ahí 14 meses privado de libertad. Entonces, y no es un caso, son casos que se van repitiendo. Entonces, yo siento que nuestro país se ha convertido en un Estado de Derecho que nos está dando garantía cuando la persecución penal tiene un sesgo dependiendo de quién se trate. Fernando, y siguiendo el hilo, porque tú fuiste bien claro, o sea, desde el 18 de octubre, desde que parte el estallido, ha habido una actitud de parte del Estado de violación sistemática de los derechos humanos. De hecho, que creo que por ahí en algún momento lo conversamos con respecto al primer punto del famoso acuerdo por la paz y la nueva constitución. El primer punto dice que no se volverán a violar los derechos humanos en Chile, y el día siguiente de que se firmaron el famoso acuerdo se siguieron violando en forma sistemática hasta el día de hoy. ¿Cuál crees tú, y acá quiero entrar no solo la mirada desde el punto de vista de la justicia, sino que también política? Sabemos que las dos cosas van unidas, no son cosas separadas, del gobierno de Sebastián Piñera y de su gobierno. ¿Ha tenido cuánto? ¿4 ministros del Interior desde el estallido? Sí. 4, si no me Chadwick, equivoco. Blumel, Pérez y ahora Claro, Delgado. justamente. ¿Cuál es ¿Cómo ves tú el tema de la responsabilidad judicial y política de Sebastián Piñera y de su gobierno? Mira, yo siento, esta es una hipótesis mía, Mm, que así como en algún minuto la clase política pactó para designar a el fiscal nacional Abbott, sí. y en el fondo hubo ahí lo dijo por lo demás el ex Mm, fiscal Carlos Gajardo, sentado al lado de Chaguani y de Lagos Weber, de que los senadores habían llegado a un acuerdo para elegir a un fiscal nacional que en definitiva les da garantías de que ellos no iban a seguir siendo investigados. claro. No sé, yo siento que algo de eso hay también en el acuerdo por la paz respecto a Piñera. Mm, ¿Ah? O sea, yo siento que ahí hubo un acuerdo de la clase política para decir, oye, calmemos a esta gente, está muy alterada, lleguemos a este acuerdo, con esto canalizamos institucionalmente la molestia social, sí. pero resulta ser, y yo lo he dicho muchas veces, yo de partida ese acuerdo nunca me pareció, porque yo siento que tú no puedes estar firmando un acuerdo Mm, hablando de derechos humanos mm, cuando las calles de Santiago todavía están con sangre de gente que ha sido maltratada por agentes del Estado. sí. Y además, esto siguió ocurriendo, como bien dices tú, siguió Mm, ocurriendo y ha seguido ocurriendo. ¿Ah? A vista y paciencia de todo el mundo. Y resulta que vamos los abogados de derechos humanos a la Comisión de Derechos Humanos del mm, Senado y damos cuenta de las cosas que sabemos, va la Sociedad Chilena de Oftalmología a dar cuenta de la cantidad de personas mm. que han Contra tenido daño ocular, ocular, claro. y, pero sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando,
se interponen recursos de protección ante las cortes para que paren los balines o amparo, las cortes los rechazan. Entonces, yo creo que hay un tema serio con la justicia en nuestro país, hay un tema grave Sí. De falta de una voluntad por efectivamente sancionar este tipo de conducta. Y claro, cuando tú no tienes la capacidad como Estado de asegurar la no repetición de hechos tan lamentables como esto se vuelve a repetir. Por eso hay que tener memoria y por eso hay que instar a través de todas las vías porque estos hechos no se repitan. Y acá hemos tenido un Estado y un gobierno que, por ejemplo, la ONU le hizo 21 recomendaciones a través de su alto comisionado Sí. y no Nada. cumplieron las recomendaciones. Claro. Entonces es como un poco irrisorio y contradictorio al mismo tiempo que Sebastián Piñera se presentó a declarar ante la fiscal que lleva estas causas, que es la fiscal de Valparaíso, el día 19 de julio, y él insistió mucho en su declaración que él siempre, las instrucciones que daba era que había que respetar los derechos humanos, pero a ver, el ministro del Interior depende de él directamente. Sí. Carabineros depende directamente del ministro del Interior. Se le informó una y otra vez lo que estaba ocurriendo en las calles, lo que hacía Carabineros. ¿Y qué medida tomó él? ¿Qué medida tomó él para evitar que esto siguiera ocurriendo? Ninguna. Yo no conozco ninguna. Entonces, hay una responsabilidad que yo creo que hay que hacer efectiva. Yo la verdad que le tengo poca fe a la justicia chilena, te lo digo honestamente. O sea, yo espero que la fiscal que está llevando a cabo este caso termine acusando a Sebastián Piñera. Pero tengo mi suspicacia y la verdad que no hay ningún pecado que lo explicite y lo diga así. Hay incluso un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el fallo del caso de Almonacid Arellano versus Chile, que dice ¿Ya? que los ciudadanos tenemos derecho a temer de nuestro propio Estado. Ahora, ¿Ya? lo bueno es que si la justicia no funciona, porque quieren evitar condenar a un responsable, o porque las investigaciones o los juicios no tienen la capacidad para sancionar a quienes efectivamente han incurrido en este tipo de conducta, ya a lo menos hay dos grupos de personas que hicieron presentaciones a la Corte Penal Internacional. Está el Ya. grupo de Ignacio Bachmann, luego está el grupo de Baltasar Garzón con la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Sí. y por lo tanto, como esa es una justicia internacional penal que es complementaria de la justicia nuestra, si nuestra justicia no opera, más temprano que tarde, va a haber justicia, si no acá en Chile, en la justicia internacional. Antes de saltar al tema de la acusación ante la justicia internacional, se me vino a la memoria una reunión que para los sobrevivientes de abuso eclesiástico fue histórica, que fue una reunión con el fiscal nacional, donde me tocó vivir esa reunión histórica cuando la fiscalía firmó el acuerdo con el arzobispado para que porque supuestamente el arzobispado en un acto de gran bondad iba a pasar todos los antecedentes de abusadores sexuales dentro de la iglesia. Y tuvimos una reunión y yo me quedé con un registro muy fuerte sobre el fiscal nacional, que él era un tipo que se hincaba ante el poder por gusto. Esa fue la imagen que me quedó. Un tipo que no veía otra realidad chilena que no fuera la de los poderosos, económicos, políticos, religiosos, etcétera. Que él estaba ahí para cuidar ese mundo. Y esta reunión fue obviamente anterior al estallido social. Y de ahí en adelante, todos los actos que han venido desde ahí no han hecho nada más que corroborar el registro, esa impresión con la que yo me quedé en ese momento. Y esto es un poco porque yo siento que el registro que tenemos de que Chile es un país sin justicia y no nace de lo que yo pueda creer, sino que de hechos concretos. O sea, el día de hoy, perdón, no se hace investigación,
Peña y Lillo queda muerto de la risa porque Impuestos Internos decide no seguir el curso. Y Peña y Lillo a quién protege. O sea, Peña y Lillo juntaba las platas para que Michelle Bachelet fuera presidenta de Chile. Es así de simple, no hay otra razón. No existe otra. Y más encima lo van a premiar. Le van a dar la posibilidad de ser senador de la República. Y ojo, te agrego un antecedente más en ese tema de impuestos internos. Efectivamente, nuestra legislación establece que en ese tipo de ilícitos, el único legitimario activo es el Servicio de Impuestos Internos, y que el Servicio de Impuestos Internos no actuó en este caso. ¿Ah? Claro. Casualmente no actuó. Pero fíjate que, aparte de los delitos tributarios, hubo también tráfico de influencia, ¿Sí? que es un delito que no está dentro de estos delitos tributarios, y en donde perfectamente sí el Ministerio Público pudo meterse y podría haber acusado por ese ilícito. Y a mayor abundamiento de eso, existen tratados internacionales, ¿ya? Existen tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, cuya única intérprete es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y resulta que hay un fallo de la Corte Interamericana, que es el fallo del caso Vámaca versus Guatemala, que estableció el derecho social a la verdad de los ciudadanos. O sea, yo como ciudadano tengo derecho a saber la verdad de lo que ocurrió, más aún en un caso de corrupción. Claro. Porque justamente el derecho a la verdad es lo que a mí me permite como ciudadano justipreciar la labor del órgano persecutor y del órgano jurisdiccional. Entonces, el Ministerio Público tenía ese fallo que lo respaldaba, y perfectamente podría igual haber actuado, pese a que el Servicio de Impuestos Internos no lo hizo, ¿Sí? porque podría haber pedido control de convencionalidad. Claro. Y por otra parte, Chile tiene otro tratado internacional que también lo tiene ratificado, que es la Convención Interamericana contra la Corrupción. Por lo tanto, habían instrumentos internacionales que respaldaban al Ministerio Público para que ellos hubiesen perseguido a estas personas igual, pese al no actuar del Servicio de Impuestos Internos. Solo bastaba que ellos hubiesen pedido control de convencionalidad a los tribunales y hubiesen seguido adelante. Pero prefirieron no hacerlo. Mira, nos hemos metido lleno dentro de un tema que va a ser relevante, y va a ser relevante en noviembre, que es el tema de Chile como país de corruptos. Esa idea de que el resto de Latinoamérica son corruptos, pero Chile no, a lo mejor en algún momento lo fue. Yo apostaría a decir que lo fue antes del golpe militar, porque ya el golpe militar, posterior al golpe, la dictadura fue corrupta. Ver caso del Banco RIC solamente ese caso, para entender que desde el golpe militar en adelante Chile entró en una vorágine de corrupción que la tapamos con un país supuestamente en crecimiento, pero la realidad no es así. Pero tú tocaste el tema de las dos denuncias que hay a nivel internacional. Y de hecho lo tocaste como la gran posibilidad de juzgar a Piñera. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, Chile no tuvo la clase política chilena, no tuvo la valentía, teniendo la posibilidad de haber juzgado al dictador, por lo menos haberlo dejado que lo juzgaran en España, que estaban todas las condiciones, y la misma oposición a la dictadura lo salvó. Bueno, son los mismos que después andan firmando los pactos por la paz, pero bueno, hay algo que se repite, parece. Pero tú ahora nos dices que se abren estas dos posibilidades de que Piñera sea juzgado realmente. ¿Cómo es eso? Como para poder entenderlo, entender bien cómo es ese proceso. A ver, mira, primero que todo, hay que entender que las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron desde el 18 de octubre en adelante son violaciones a los derechos humanos graves, graves por su magnitud,
porque estamos hablando de muertes, de tortura, de abusos sexuales, de mutilación, en fin. Son reiteradas. ¿Cómo no van a ser reiteradas? Imagínate que el Ministerio Público en marzo del 2021 daba cuenta de más de 8.000 casos. Y son sistemáticas. Y me quiero detener en el tema de la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos, porque ese es un tema que yo, la verdad que soy como disco rayado y ves que puedo hablar de este tema, lo vuelvo a reiterar para que a la gente le quede claro, porque hay muchos que han dicho, no, las violaciones fueron graves, fueron reiteradas, pero no fueron sistemáticas, porque para que sean sistemáticas, el sistema tendría que haber permitido estas violaciones, ¿ya? Sí. Es decir, tendría que haber habido una política de Estado o de los órganos del Estado de ser permisible a este tipo de conducta. Bueno, el elemento sistemático está, fíjate, y está porque en mayo del 2019, meses antes del estallido social, hubo una mujer en la comuna de San Javier que fue obligada a desnudarse estando en pleno periodo menstrual en una comisaría por parte de Carabineros de Chile. Interpusimos un recurso de amparo que interpuse yo ante la Corte de Apelaciones de Talca. Y la Corte de Apelaciones de Talca nos rechazó el recurso y validó el actuar de Carabineros. Apelamos a la Corte Suprema, llegamos a la segunda sala, que es la sala penal, donde habían 2 ministros que no se inhabilitaron y que habían hecho clase en Carabineros. Y resulta que esa sala unánimemente confirmó el fallo y validó esta conducta, que es una conducta proscrita internacionalmente, que se considera una afrenta a la conciencia jurídica humana, y que por lo menos existen mínimo 3 fallos de la Corte Interamericana, Espinosa González versus Perú, Peral Cacho Cacho versus Perú, que han establecido que es inadmisible e impresentable el desnudamiento de personas en recintos policiales. Resulta que esta conducta, que fue validada legalmente por nuestro Poder Judicial, se le dio cuenta de esto a la ministra de la Mujer, Isabel Pla. La Moneda lo supo, el presidente Piñera lo supo, y fíjate que el presidente Piñera no se lo informó ni a la ONU, ni a la OEA, ni a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando vino en la visita in loco. Ni tampoco lo hizo el entonces presidente de la Corte Suprema. Entonces, una actitud que se encuentra proscrita internacionalmente por el derecho internacional de los derechos humanos y que Chile validó a través de un poder del Estado, luego del 18 de octubre se empieza a repetir en distintas comisarías del país. Sí. Y por lo tanto se convierte en un crimen de lesa humanidad. Entonces, el elemento sistemático está. Y este elemento sistemático es tal que va a permitir que las víctimas, si no reciben justicia y reparación en Chile, puedan terminar en la Corte Interamericana demandando al Estado, y va a permitir también de que Piñera sea condenado por la Corte Penal Internacional más temprano que tarde y todos sus cómplices. Ahora bien, otra cosa, porque voy al tema de la justicia internacional. ¿Será este abogado loco que está diciendo de que se cometen crímenes de lesa humanidad? A mí se me ocurrió. Fíjate que distintos organismos internacionales de derechos humanos vinieron a Chile post-estallido social. Por ejemplo, Amnistía Internacional, que ha sido la más asertiva y dura en estos temas, a través de la voz de Ana Piquer, que es su directora acá en Chile, ha dicho, hace pocos días nada más, es urgente investigar la responsabilidad del general director de Carabineros, el actual Yáñez, y del ex general director Rosa, en la violación a los derechos humanos que se cometieron tras octubre del 2019 en Chile, pues ellos pudieron evitarlas y no lo hicieron. ¿De quién dependía Carabineros? Ministro anterior. ¿De quién depende el ministro anterior? Piñera. Es fundamental también que se lleve a la justicia a toda la línea de mando. Eso lo dice Amnistía Internacional. La ONU, el Alto Comisionado para Derechos Humanos, señaló en marzo del 2020, Chile sigue violando los derechos humanos y no cumple con nuestras recomendaciones. Seguimos recibiendo alegaciones sobre vulneración de derechos en Chile. El Estado prácticamente no ha cumplido con ninguna de las 21 recomendaciones que le hicimos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vino con su visita in loco a Chile, realizó la visita in loco en enero del 2020
y luego hizo un informe en donde dio cuenta de violaciones graves a los derechos humanos, constatando inclusive víctimas mortales por acción directa de agentes del Estado. Human Rights Watch hizo un llamado urgente a una reforma policial tras las protestas, en donde constataron además uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes y graves abusos en la detención de estos. Entonces, mira, los distintos organismos internacionales en sus informes han sido lapidarios con Chile, se han hecho recomendaciones que no se han cumplido. Entonces, cuando Piñera el 19 de julio se presenta a declarar ante la fiscal y dice que no, que él pidió que se respetaran los derechos humanos, que actuaran de tal y cual manera, por favor, o sea, si no han cumplido las recomendaciones. Si el presidente Piñera sabía esto de la desnudez forzada de mujeres antes del estallido, ¿y qué hizo? Yo recuerdo... Ni siquiera dio cuenta, ni siquiera dio cuenta ante los organismos internacionales. Ahora, como te decía, en Chile ya hay querellas presentadas en contra Piñera por crímenes de lesa humanidad. Sí. A lo menos hay querella de Nicolás Toro, de Oscar Castro, del senador Alejandro Marro, de Leonardo Ricetti de Revolución Democrática y de Carlos Margota de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Y hay una investigación penal que está en manos de la fiscal regional de Valparaíso, que ella le tomó declaración a Piñera. Pero también existe esta justicia internacional. ¿Y en qué consiste esta justicia internacional? Esta justicia internacional es permanente, ¿ya? Y es producto de un instrumento internacional que se encuentra ratificado por Chile, que es el Estatuto de Roma. Existe esta Corte Penal Internacional, es una justicia complementaria de nuestra justicia interna. ¿En qué tipo de delitos? Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y agresión. Y en este caso, todas las querellas que se han presentado en Chile en contra de Piñera son por crímenes de lesa humanidad, y los antecedentes que aportó a la Corte Penal Internacional Ignacio Bachmann y Baltasar Garzón también habla de crímenes de lesa humanidad. ¿Y cuándo son crímenes de lesa humanidad? ¿Cuáles son los crímenes de lesa humanidad? Se entiende que son crímenes de lesa humanidad determinados actos como, por ejemplo, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso, la tortura, la violación, incluso la encarcelación o privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. Y de ahí me voy a referir a eso porque yo creo que hay un caso cantado de lo que ha ocurrido en Chile. ¿Cuándo estos actos son considerados crímenes de lesa humanidad? Cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. ¿Ya? Esto lo establece el Estatuto de Roma en el artículo 7.1. Fíjate que en Chile, después seguramente vamos a hablar también de ese tema que es bastante importante e interesante, que tiene que ver con los presos de la revuelta. Es que justo había notado presos políticos porque quiero preguntarte sobre eso. Claro. Mira, resulta que en Chile hay gente que está privada de libertad y todos dicen, no están privados de libertad por razones políticas. No son presos políticos, están presos porque son vándalos, porque destruyeron el mobiliario público, privado, y cometieron desorden, incendiaron, etc. Una primera cuestión que ya hay varios que han salido absueltos después de estar más de un año privados de libertad, en base a verdaderos montajes de la policía uniformada, que además viola los derechos humanos. Pero resulta que hay un caso en particular que a mí me llama la atención, porque como en ningún otro caso se demuestra que hay una intencionalidad desde el poder de mantener privados sí o sí de libertad a determinadas personas. Y es el caso del juez Daniel Urrutia Labró. Fíjate que Daniel Urrutia, el 25 de marzo del 2020, dictó una resolución en mérito de la cual sustituyó la prisión preventiva de 13 personas que estaban imputados por desórdenes públicos, que era conocido como primera línea, y se la sustituyó por arresto domiciliario. ¿Por qué lo hizo él? Porque es una facultad que le otorga el Código Procesal Penal en el artículo 145, que le permite a los jueces de oficio o a petición de parte
sustituir la prisión preventiva. Además, cabe señalar que el mismo Código Procesal Penal establece en el 150 la obligación del juez de garantía de velar por la integridad de las personas que están ahí sujetas a prisión preventiva. Y no hay que olvidar que ya en marzo empezaron los estados de excepción constitucional producto del tema de la pandemia. Correcto. ¿Ah? Y en muchas cárceles de Chile quedó la tendará con el tema de la transmisión del COVID. Sí. Entonces, este juez, y otra cosa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el verano del 2020, cuando ya se empezó a declarar el COVID en distintas partes del mundo, Sí. Hizo un comunicado en donde exhortó a todos los países signatarios del tratado, de la Convención Americana, para que todas las resoluciones que adoptaran, en las medidas que adoptaran, fuera con una especial mirada de derechos humanos. Ya. Entonces, ¿qué hace este juez? Son personas privada libertad, cuya penalidad final al delito son delitos de baja monta, Sí. que tenían irreprochable conducta anterior. Estamos en una situación de pandemia, hay que actuar ajustado y con una mirada de derechos humanos, y le sustituye la pena. O sea, perdón, no la pena, perdón. La medida cautelar, de prisión preventiva a arresto domiciliario. ¿Ya? Y resulta que, sin que apelara el Ministerio del Interior, ni ninguno de los querellantes, la Corte de Apelaciones de Santiago, de una manera y con una rapidez inusitada, se autoconvoca a un pleno ordinario. Y por decisión del pleno, deja sin efecto la resolución del juez Urrutia. Por lo tanto, los que tienen que seguir en prisión preventiva estos 13 muchachos. Y además sanciona al juez y lo traslada castigado a un juzgado de cobranza laboral. Sí. Bueno, a raíz de ese hecho hay una querella que patrocina a este abogado por el delito de prevaricación judicial, que está siendo investigada por el fiscal regional de Coquimbo. Ya. Porque mira, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, como Pleno, no tiene facultades, no hay norma en la ley que lo faculte para dejar sin efecto una resolución jurisdiccional que se pronuncia acerca de una medida cautelar y que deja sin efecto la prisión preventiva. Uno se pone a pensar, ¿por qué estos ministros actuaron de oficio? Claro. ¿Qué pasó acá? Claro. Es raro, ¿no? Es raro. Sí. O sea, ahí te das cuenta que hay una animosidad respecto a estos cabros, de que sí o sí tienen que mantenerlos privados de libertad. Yo tengo una tesis que para mí es bastante... Y te lo pongo en la siguiente perspectiva. Porque cuando uno compara, las comparaciones te ayudan un poco a aclarar algunas cosas. Fíjate que hace varios meses atrás hubo un paro de los camioneros. Los camioneros cortaron vía, obstruyeron el paso, hicieron fogata, no respetaron la distancia social, no usaron mascarilla, no respetaron el toque de queda. Sí. Te pregunto, ¿cuántos detenidos hubo por eso? No solamente no hubo detenidos, sino que hubo la mejor disposición del gobierno para solucionar sus demandas. ¿Cómo se arregló eso? Políticamente. Claro. Pero esto otro, no, por ningún motivo el indulto, por ningún motivo la amnistía, sí, que estén privados de libertad. Entonces, claro que son presos políticos. Claro que son presos políticos. ¿Y por qué son presos políticos? Porque hay un actor absolutamente desigual por parte de los órganos del Estado y por parte del Ejecutivo para analizar uno u otro caso. Aquí yo lo estoy comparando con los camioneros. Sí. Pero por otro lado también, y además teniendo en consideración que muchos de los muchachos que han estado ahí, algunos han salido absueltos y se ha comprobado que han sido montajes de la policía que depende del Ministerio del Interior. Yo te voy a hacer, Fernando, otra comparación de la situación de los presos políticos y por qué yo entiendo que el Estado no los quiere soltar. Durante dictadura, la dictadura se preocupaba de que supiéramos como población que en Chile se torturaba. Se preocupaba de que lo supiéramos. ¿Por qué?
porque necesitan manejarnos con el miedo. Si yo salía a la calle a una marcha, a una protesta y caía detenido, lo más bueno que me podía pasar era solo caer detenido. Eso era lo mejor. Porque de ahí en adelante era tortura, violación, hasta la muerte. Sebastián Piñera, él, no solamente él, sino que él como gobierno, se preocupan de hacer lo mismo. Si tú sigues yendo todos los viernes a Plaza Dignidad, lo mejor que te puede pasar es que te pateemos. De ahí en adelante, más de un año preso o detenido en una cárcel, con pruebas falsas, con testimonios falsos, con acusaciones como que yo vi en tus ojos que tú me querías matar, ¿sí? Metido en una cárcel. Y a un ciudadano medio estar en una cárcel chilena le da miedo. Buscan exactamente lo mismo. No es un problema con la persona que está presa, a ellos les da lo mismo. Es un tema de lo que quiero mostrarle a la sociedad. Soy capaz de tenerte 2 años en una cárcel en las peores condiciones, con una pandemia a nivel mundial donde te puedes morir y a nadie le va a importar, con tal de causarle miedo a todo el resto de la población y desmovilizarla. Por eso que hoy la gran demanda social y la principal razón de las marchas es la libertad de los presos políticos. Yo creo que tiene que ver claramente con esa situación. Exacto. O sea, bueno, aparte que hay un tema que tiene que ver con algo ético, querido Helmut. O sea, ¿cómo es posible que estos cabros que entregaron su libertad para que se produjeran los cambios en Chile que la clase política dominante no ha querido hacer, porque han querido mantener por décadas sus privilegios, ellos se arriesgaron y resulta que son los que terminaron presos? Y resulta que muchos de los cuales negaban estos cambios hoy día están sentados en la Convención Constitucional. Te pongo un ejemplo, un botón de muestra. Mi defendido, Felipe Santana Torres, un chico de 20 años que ha sufrido lo indecible durante su infancia y así todo es una buena persona. Justamente. Y resulta de que quien se querelló en contra de él fue Harry Jürgensen, en ese entonces intendente de Puerto Montt. Resulta que Felipe, que era uno de los que salía a protestar para que hubieran cambios y para que tuviéramos una nueva constitución, hoy día está preso en la cárcel de Alto Bonito, y el que se querelló en contra de él, Harry Jürgensen, está sentado en la Convención Constitucional. Y fue candidato de la derecha para ser presidente de la convención. Exacto. Entonces, es aberrante, o sea, de verdad uno clama al cielo y dice, ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Y desde mi punto de vista, el encarcelamiento de esta gente, de estos muchachos presos de la revuelta, es un crimen de lesa humanidad, de acuerdo a lo que establece el artículo 7.1 del Estatuto de Roma, precisamente porque ahí se habla de, en la letra E, la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. Entonces, clarísimo. Si Sebastián Piñera y su régimen y la gente que quiere seguir manteniendo encarcelados a estos muchachos cree que le va a salir gratis esto, están muy equivocados. Justamente. Están muy equivocados, porque más temprano que tarde la Corte Penal Internacional va a conocer de esto. No puede ser, o sea, no puede ser que estos muchachos se mantengan privados de libertad. Y además que hay otra cuestión, fíjate, que aquí nadie la ha dicho. Una república democrática tiene un Estado de Derecho y respeta los derechos humanos. Sí. Un régimen en el que se cometen graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos no es en la práctica una república democrática real, sino es una tiranía de facto. Sí. ¿Ya? A mi juicio, Piñera es una tiranía de facto. Y conforme al
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948 y a la proclamación basal de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, una tiranía no puede exigir protestas pacíficas y tampoco tiene legitimidad para criminalizar el ejercicio del supremo derecho a rebelión. Aquellos que frente a una tiranía protestan son detenidos o presos políticos. Quienes se manifiestan y son detenidos son presos políticos. Entonces, es una cuestión que acá no se dice. El otro día muchos quemaron naves y salieron horrorizándose por lo que dijo Fabiola Campillay. Y le pusieron el ejemplo Mandela. Sí. Conocen harto poco Mandela por lo visto. Bastante poco. Primero que todo, Mandela es comunista, para que se asusten un poco. Claro. Pero además el derecho de rebelarse de los pueblos. Oye, lo que pasó con los sufragistas, lo que pasó con Lyndon Johnson en Estados Unidos, ¿alguien se atrevió a perseguir a aquellos que protestaron, incluso realizando desmanes? No, ¿por qué? Porque justamente es aplicable el tema del derecho a rebelión. Hay una de las justificaciones que da la clase política para decir que el gobierno de Piñera no es una tiranía, no es una dictadura, es que dicen que Sebastián Piñera, a diferencia, por ejemplo, de Pinochet, llega con los votos a su gobierno. Y yo creo que, y una vez más, la derecha peca de una ignorancia sobre historia bastante fuerte. No se olviden que Adolfo Hitler no llegó por un golpe de Estado. Adolfo Hitler llegó porque ganó una elección con votos. Exacto. Así llegó. Y así provocó una de las matanzas más grandes en la historia de la humanidad. Entonces, no nos equivoquemos. No siempre el voto implica un gobierno democrático. Y el voto en sí no es toda la democracia. ¿Y por qué me pego este salto, Fernando? Porque te quiero pegar el salto al último tema, que para mí es un tema que me ha dado muchas vueltas. Bueno, dentro de la conversa que hemos tenido, hemos hablado muchas veces el tema del cambio constitucional, de la Asamblea Constituyente. Cuando se firma el pacto, los dos compartíamos mucho el punto de vista con respecto al pacto de noviembre y el proceso. Creo que nunca nos equivocamos en todas las trampas que denunciamos con respecto a este pacto, pero hay algo que no podemos dejar de valorar, que es la inteligencia conjunta del pueblo chileno que ha ido logrando seguir saltando los torniquetes para que esta convención sea lo menos convención posible y lo más asamblea que se pueda. El pueblo, dentro de esa inteligencia que cuando logra conectar, le permite ir avanzando y saltando. Hemos entrado en un proceso que aún mantiene muchas de las trampas que denunciamos en sus momentos, pero que ha ido avanzando y nos pone en una situación especial. Y yo te lo planteaba cuando te hice la invitación al programa, de que nosotros no, todas las constituciones políticas que hemos tenido en la historia de Chile son producto de una clase dominante, de una aristocracia, de un 1%, que busca a través del Estado ver las posibilidades de cada vez tener mayor concentración de poder, en todo sentido. Por lo tanto, nunca hemos sabido lo que es vivir en un estado donde los derechos humanos sean, no digo el reino, pero sí el camino a seguir. No sabemos lo que es eso. Y cuando uno escucha a los convencionales, yo he acompañado a un amigo que se para fuera de la convención a hacer notas cuando salen y va conversando con los convencionales, uno se da cuenta que algo distinto está pasando. Que a veces cuesta un poco verbalizarlo, pero algo distinto hay. Y que hay una intención de por lo menos buena parte de la convención de construir este camino de los derechos humanos.
y ahí donde quiero invitarte un poquito a que nos des tu punto de vista con respecto a esto, de a ti como abogado, que ha estado claramente en la lucha, acompañando a quienes han estado luchando contra este gobierno nefasto. ¿Cómo ves tú esta construcción? ¿Cómo se puede traducir una carta fundamental en una expresión sentida de un pueblo que busca dignidad? Porque en el fondo es eso. Bueno, Helmut, mira, yo quisiera hacer una primera observación Mm, respecto a lo que tú dices, que lo comparto absolutamente, a esto de que no necesariamente lo que vota la democracia siempre tiene que ser respetado. O sea, te pongo un ejemplo, sacamos una ley y reponemos la esclavitud en Chile. ¿Ah? Y se vota y es aprobado por la Cámara de Diputados y es aprobado por el Senado y pasa todos los trámites y se promulga. ¿Es presentable eso? no, Por respetar la democracia, claramente no, te das cuenta. claro. Incluso hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el fallo del caso Hellman versus Uruguay, Mm, que justamente en un tema relacionado con esto de que las democracias deciden, la Corte Interamericana le dijo, no, 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 a ver, hay cuestiones, hay derechos, hay garantías que no pueden ser pasados a llevar por la democracia. mm, Entonces, no pongamos en un altar una idea que tenemos respecto de la democracia, es santa democracia, es intocable, porque hay cuestiones que no son admisibles por mucho que tengáis los votos. justamente. ¿Ah? Entonces, Como la pena de eso como muerte. primera, claro, eso como primera cosa. En segundo lugar, mira, yo la verdad que tengo que reconocer que pese a que nunca adherí al acuerdo por la paz, Mm, eh, me he sorprendido gratamente cómo, bien dices tú, nuestro pueblo ha ido saltando los torniquetes y hemos llegado a lo que estamos en este minuto. Me emocioné el día que asumió Elisa Loncón, mm, eh, de verdad, por ver una mujer mapuche presidiendo la convención, realmente fue un momento histórico, ¿ah? Que nunca pensé que iba a haber. Pero también tengo que ser honesto con algunas decepciones que uno va teniendo en el camino. ¿Ah? Porque, por ejemplo, leí por ahí una declaración de un convencional de la lista del pueblo, que es abogado, mm, eh, Manuel Boldarsky, que respecto del tema esto de los quórum, decía algo así como, sabemos que son ilegítimas estas normas, pero tenemos que seguir para adelante y hay que respetarlas. No, pues. O no. sea, eh, a ver, vamos a construir una constitución que es nuestra norma fundamental, Mm, pasando a llevar el piso mínimo que son los tratados internacionales sobre derechos humanos. mm, No, no lo podemos hacer. claro. No lo podemos hacer. ¿Ah? Entonces, es preocupante porque fíjate que hace unos días atrás la Corte Suprema rechazó un recurso de protección que interpuso mi colega y amigo Juan Pablo Olmedo. Juan Pablo interpuso este recurso de protección porque la Corporación de Asistencia Judicial del Norte, ¿Ya? de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, no le estaba prestando la asesoría a una migrante en particular, pero parece que una conducta generalizada, y la verdad que esa obligación de prestarle asesoría a esta migrante, Mm, ellos la derivan al servicio jesuita migrante, ya, ok. que es un privado, un tercero, no es el Estado. Acá hay una obligación estatal de prestarle Mm, asesoría jurídica a los migrantes, y ellos se la dan las manos y se la entregan al servicio jesuita migrante. sí. Y resulta que Juan Pablo interpone este recurso de protección, con toda razón, y resulta que le rechazan el recurso de protección y lo condenan en costa. O sea, ¿cuál es el mensaje? Mm, ¿Cuál es el mensaje que se le está dando a los defensores de derechos humanos? No se metan acá porque los vamos a condenar en costa, que fue claro. también lo que nos pasó durante el estallido, cuando interponíamos recursos de protección y amparo por el tema del uso de las lagrimógenas, el uso de Sí. los balines.
y por lo menos acá en la Corte de Apelaciones de Talca a mí me condenaron en más de alguna oportunidad en Costa. Entonces, ese es un mensaje que están dando, no te metas acá, ¿ah? No te metas acá. Entonces, nuestro Poder Judicial, con ese actuar, desahucia de facto fallos de la Corte Interamericana. Y resulta que eso es grave, porque resulta que las contiendas que existan al interior de la Convención, tú sabes que la va a dirimir la Corte Suprema. Sí, lo tengo claro. ¿Cómo un tribunal que desahucia de facto fallos de la Corte Interamericana va a dirimir estas contiendas? O sea, al final yo me quedo con la sensación de que esto se puede transformar en la gran estafa, ¿ah? En la gran estafa, porque resulta que no se están respetando derechos elementales por parte de un órgano del Estado, y ese mismo órgano después va a dirimir contiendas de la Convención Constituyente. Claro, Entonces, es un poco lo que yo te decía recién, que estamos en ese paso en que deja de ser convención, pero no alcanza a ser asamblea, porque no tiene la autonomía real, que es una de las características claves de una asamblea constituyente. Entonces, yo tengo sumamente claro esto, que termina en el Poder Judicial dirimiendo, y en un Poder Judicial que históricamente ha protegido privilegios políticos y económicos. sí, yo creo que existe, fíjate, por parte de los convencionales, en alguna medida como un poco de temor, me da la impresión a mí, que como que no se creen el cuento de que ellos pueden dictar normas transitorias y se dejan en alguna medida como llevar por la crítica que ha hecho la derecha dura desde el día uno, Sí. tratando de denostarlo, tratando de restarle credibilidad, de que no corresponde que se metan en determinados temas. Y yo creo que ahí hay que tener una actitud firme. O sea, a mí en lo personal, no me parece esto que pasó hace poco, en donde se escogió un modo de votación que permitió que la derecha pasara a formar parte de la mesa de la Convención Constitucional. Sí. O que, por ejemplo, el ex edecán del dictador esté sentado en la Comisión de Derechos Humanos. Derechos Humanos. Entonces, son cuestiones que a mí me parecen de verdad impresentables, y uno esperaría otra cosa. Yo hace unos días ya confronté a Jaime Baza por Twitter, no me contestó nunca, porque él en un conversatorio que hubo el 2019, en el contexto del conversatorio se trató a Sebastián Piñera como tirano. Sí. Yo sostengo que esto es una tiranía de facto, yo adhiero a eso. Entonces, hubo unas declaraciones de Baza hace poco en donde señalaba que no tenía ningún problema en reunirse con el presidente. Y yo le pregunté y le recordé, ¿usted se acuerda que en tal conversatorio adhirió al concepto de tirano? ¿Se dialoga con la tiranía? Claro. Yo creo que hay un tema, y concuerdo contigo, de que aún no hay un convencimiento total del poder como convención, pero también hay algo más, que como pueblo tenemos que ser capaces de entender de que este proceso convencional no solo hay que apoyarlo, hay que defenderlo, y al defenderlo se les ayuda a empoderarse. No podemos permitir que la derecha, y en general no solo la derecha, o sea, tenemos un Felipe Arboe que prácticamente no vota nada, no vota La cuestión es nada. que ella... ¿Para qué hablar? O sea, nunca me voy a olvidar cuando leí por ahí que es que ella era el representante debía ser el presidente. El representante del laquismo dentro de la convención. Claro. O sea, Bueno, es que hubo un candidato presidencial que incluso lo postuló para presidente de la convención también. Sí, sí sé. Pero a lo que voy yo, que Mirando más desde el allá de la árbol. derecha, son estos sectores retrógrados, cavernarios, que buscan boicotearla. Y tenemos que asumir como pueblo que la convención es producto de nosotros y nosotras movilizados, de los presos y presas de la revuelta, de quienes perdieron su vista, de quienes perdieron su vida. Es producto de todo eso y más, de años de trabajo, de años de lucha,
de cuando salíamos a la calle 50 personas a marchar, hasta el momento cúlmine, donde salimos 2 millones y tanto a nivel nacional. O sea, hay un proceso de lucha que es sumamente fuerte. Los derechos humanos no te los regala nadie, se conquistan por lucha. Y eso hay que tenerlo claro, no hay que perderlo de vista. Fernando, en honor al tiempo, eh, siempre en estas conversaciones nos terminamos pasando un poco. Se nos pasa volando el tiempo. Sí, sí, hay gente que me dice 1 hora, ¿no será mucho? No, no, no es mucho. Quiero agradecerte tu tiempo, quiero agradecerte toda esta conversación. Apenas la pandemia lo permita, me pegaré otra vuelta por Talca a recordar buenas comidas por allá, querido amigo, y a seguir conversando. Quiero desearte lo mejor y darte las gracias por haber venido a nuestro programa. No, bueno, gracias a ti, Helmut. La verdad que el tema de los derechos humanos, aunque algunas personas pueden pensar que es un tema tan repetido, creo que hay que hacer pedagogía, hay que explicar muchas cosas, es importante que la gente esté bien informada y además que las personas se queden en el cuento y ejerzan sus derechos y sepan que tienen herramientas y que es importante que tengamos una cultura de los derechos humanos. Ojalá de aquí a unos años más en los colegios exista un ramo de derechos humanos, en la universidad, en todas las escuelas de derecho, se enseñe derechos humanos, se enseñe litigación interamericana, porque es importante para mejorar la sociedad y nada, pues agradecido de esta invitación y espero verte pronto. Quiero despedirlos, amigos, amigas, un nuevo capítulo de Derechos Hablados, donde estamos tratando de ser un aporte al proceso constituyente, hablando sobre derechos humanos desde las más distintas ópticas. Un abrazo a todos y a todas.